Pues queridos hermanos, para empezar el estudio de esta mañana, daremos una lectura del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, 34 al 48. Anunció ayer como tema general momentos cumbres en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dentro de estos momentos meditábamos ayer el tema de la venida del Espíritu Santo en la formación de la Iglesia. Y hoy, preparación para la evangelización de los gentiles. Preparación para la evangelización de los gentiles. Supongo que entre creyentes estamos ya familiarizados con esta palabra y sabemos discernir, pero puesto que tenemos delante un estudio bíblico, será bueno recordar que las Escrituras llaman gentiles a aquellas personas que no forman parte de la nación de Israel, llamada ahora los judíos. Porque, como veremos a continuación, Dios, por medio de Abraham, pues formó una nación con un propósito bien definido y luego que fue Dios explicando poco a poco. Y todos los que no han formado parte de este pueblo que tuvo su iniciación en Abraham son llamados por las Escrituras gentiles, las gentes, las naciones, que no son de la nación escogida, sino las naciones, las gentes. Ahora, cuando llegamos a la evangelización de los gentiles, nos damos cuenta que no es algo esporádico, algo ocasional, algo al azar, sino que es el cumplimiento de un plan predeterminado por Dios desde la eternidad de llevar a estos gentiles, a estas naciones, a estas personas no judías, un mensaje de salvación en su momento oportuno. Pero aun cuando, desde el punto de vista divino, esto tiene su origen en la eternidad, históricamente notamos que cuando Dios llamó a Abraham, entre otras promesas, y descartando aquí para nuestro estudio lo que era de tipo personal, la bendición que recibió Abraham personalmente, pues se le dijo que en él y en su simiente serían bendecidas todas las naciones, todos los gentiles. La promesa tenía otros alcances. Para los judíos, algunas de ellas aún no se han cumplido. Pero a nosotros esta mañana nos interesa esta promesa. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las gentes. Y esto se repite una y otra vez. De ahí la importancia del nacimiento de Isaac, hijo de Abraham y también de Sara. Esta promesa, que nosotros ahora tenemos que dar un salto para ver el cumplimiento, fue repetida de distintas maneras por parte de Dios a través de aquella nación que llegó a ser una gran nación, pero empezando con uno, Abraham, en ti y en tu descendencia, que en el sentido espiritual y completo desemboca en Cristo Jesús. Cuando llegamos al Evangelio, notamos que entonces se cumple lo que Dios había predeterminado y lo que había anunciado empezando en Abraham. Veamos esto en Gálatas capítulo 3, como Pablo lo está recordando a esos creyentes de Galacia. Capítulo 3 de Gálatas, versículos 8, 13 y 14. Y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Veis el nexo? ¿Cuántos siglos no habían transcurrido? Y sin embargo,
el origen histórico se encontraba en Abraham. Muchas cosas hubo en el proceso, pero estamos buscando los dos puntos, ¿verdad? El origen histórico y luego ya el acontecimiento cumplido. Versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. En ti y en tu simiente. Era una promesa de bendición. ¿Se había cumplido? En algún aspecto sí, pero en todo el pleno significado, ahora, por medio de Cristo, hecho maldición, tenemos el canal que Dios estableció para que aquella promesa pueda así llegar hasta los gentiles, por medio del pueblo de Israel. Otro pasaje que no voy a leer, pero si alguien tiene interés en tomar nota, para ver el cumplimiento de esta promesa en la obra de Cristo, es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Un pasaje magnífico que se ve la importancia. Gentiles que eran considerados como gente extraña, que no pertenecían al pueblo de Israel, que eran considerados, a veces les llamaban perros. Y sin embargo, por medio del cumplimiento de esta promesa, admitidos juntamente con los judíos. Cristo realizó la obra. Y después de esta obra expiatoria, que es la base, obra de maldición para nuestro amado Salvador, para que la bendición de Dios prometida a Abraham pasase a nosotros, entonces el Maestro, el Rey, comisiona a los suyos. Y esta gran comisión, dada reiteradamente en aquellos días que estuvo Cristo entre los suyos durante 40 días después de su resurrección, se encuentra en los últimos capítulos de los 4 evangelios de una manera o de otra. Capítulo 28 de Mateo, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, 19, 23. Sabéis que en Mateo dice que fueran a hacer discípulos de entre los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos, id por todo el mundo, no solo los judíos, sino por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Esto era una revolución. El que creyese y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Lucas también habla de que esas cosas tenían que ocurrir, es decir, el sacrificio de Cristo, su gloriosa resurrección, para que se testificase esto en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. En los Hechos, capítulo 1, se dice que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre y entonces me seréis testigos, y notemos el orden. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a todos los gentiles. Por eso el tema que tenemos delante, dentro del asunto general de las 4 sesiones, pues es preparación para la evangelización de los gentiles. Y dentro de estos momentos cumbres que quedan registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es, genuinamente hablando, una historia eclesiástica de verdad, escrita por San Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pues notamos como lo de ayer, como estudio, fue un momento cumbre, crucial, la formación de la Iglesia por medio de la venida del Espíritu Santo. Y hoy veremos también por el llamamiento del apóstol Pablo, después de
la parte que afectó a Pedro como ministro de Dios, momentos también trascendentales en la historia del cristianismo. Tenemos pues delante dos personajes que serán los que forman parte de esos momentos cumbres del tema de hoy. Primero, Pedro abre la puerta a los gentiles. Y esto lo tenemos descrito en el capítulo del cual hemos leído una porción, Hechos, capítulo 10. Hemos de discernir en este capítulo 10 de los Hechos que fue para el apóstol San Pedro una crisis en la vida y ministerio de este siervo de Dios. No hemos de notar solo que hubo un momento en que un apóstol predicó en cierto lugar, unas almas se salvaron y fueron bautizadas. Esto es verdad, pero hay más que esto. Hay más que esto, un momento crítico para el apóstol San Pedro, porque sin que podamos dogmatizar, pero según parece, al apóstol Pedro no se le había ocurrido todavía de que los gentiles quisiesen hacerse cristianos sin querer hacerse judíos. Esta era una idea nueva y Pedro todavía no la había captado, según parece. De ahí que llegamos al capítulo 10 y si nosotros tuviésemos tiempo para ver lo que hay en los capítulos anteriores, notaríamos que el Evangelio hasta aquel momento se predicó sobre un campo que podríamos decir judaico. Jerusalén y cristianos de otras partes de Palestina, como los samaritanos semijudíos, pero abiertamente los gentiles no. O prosélitos o judíos, pero los primeros capítulos de los Hechos nos hablan de la iglesia judaica. Pero al llegar al capítulo 10, notamos cómo Dios contestó las oraciones de este Cornelio, que era un oficial del ejército romano. Un hombre que no era salvo, pero según el conocimiento que tenía de la religión de los judíos, así se acercaba a Dios, piadoso. Y Dios contestó su deseo y entonces le reveló que mandase a buscar un hombre, aquel hombre precisamente, llamado Pedro, que se encontraba en Jope y que él hablaría a Cornelio y a su familia palabras por las cuales sería salvo él y su casa. Todo esto lo encontramos relatado en los primeros versículos de este capítulo. Mientras tanto, el Señor, que conocía el corazón y los prejuicios del apóstol Pedro, le está convenciendo por medio de aquella visión, después o en estado de éxtasis, una visión que Dios le concedió del lienzo con animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Tiene esta visión y le dice el Señor: Pedro, mata, come. Y el Pedro de siempre, contesta: no, como antes había dicho, no me lavarás los pies jamás. Ahora dice: ¿cómo? ¿Animales inmundos? Yo no, yo soy judío y yo no comeré animales inmundos. Y Dios le contesta con aquella expresión que es equivalente a una espada de dos filos: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora ya no hay animales inmundos. Ahora los gentiles, considerados para vosotros como inmundos, pues han de ser objeto del amor y hay que llevarles el mensaje del Evangelio. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y por 3 veces le fue revelada esta visión para que tuviese la seguridad que era mensaje de Dios. Entonces Pedro empezó a dudar. Eso quiere decir que ya hizo mella en él. Mientras tanto, llegaron los mensajeros de Cornelio
preguntando por este Pedro y se efectúa la entrevista. Y Pedro puede atar cabos. Dios me ha manifestado esto, ahora llegan esos mensajeros y ya comprendo. Y se decide a ser fiel a lo que Dios le encarga. Se va con ellos a Cesarea de Palestina y cuando llega, entonces ya hemos visto por la lectura lo que les dice. Encuentra allí un auditorio preparado. Cornelio y sus amigos y sus familiares. Y Pedro tiene que confesar. Pedro era un hombre sincero. Aun cuando se resistía, confiesa en el versículo 34. Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, pero era un descubrimiento. Por verdad tengo que convencerme que Dios no hace acepción de personas. Por esto me encuentro aquí, en casa de un gentil. Porque aun cuando simpatizaba con la religión de Jehová, pero no era judío. Y no se dice que fuese prosélito. De todas formas, no era un judío. Sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Y va dando el mensaje. Presenta a Cristo, la persona. Luego, su sacrificio. Luego, su gloriosa resurrección. Luego, la gran comisión. Y al llegar al versículo 43, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, no solo los judíos, sino todos, judíos y gentiles. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Ya llegamos al momento en que nos une más al mensaje de ayer. Aquí tenemos otra manifestación especial del Espíritu Santo. Y hay quien dice, ¿veis? Otro bautismo del Espíritu Santo. Pues nosotros no nos atrevemos a decir esto. Pero vemos lo siguiente, que de momento, después diré algo más, a estos judíos que habían creído, el Espíritu Santo se manifestó de una forma visible, con señales notorias, quiero decir, a pesar de ser gentiles. Porque, leyendo en el versículo 45, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para mí aquí está la clave, este adverbio, que notaremos su frecuencia en los capítulos 10, 11 y 15, también. Lo extraordinario aquí era que también sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo como sobre los judíos. Como los judíos, así también los gentiles. El bautismo del Espíritu Santo significa, según vemos en Pentecostés y otras escrituras, que aquel día se efectuó lo que llamamos el nacimiento de la Iglesia, en el sentido de que todos los creyentes genuinos, verdaderos, que están unidos a Cristo, lo están vitalmente formando lo que se llama, según la palabra mística de Pablo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal. Unidos todos los creyentes con Cristo en la cabeza, por medio del vínculo espiritual e invisible del Espíritu Santo. Desde entonces, todos los creyentes, queramos o no, si somos de Cristo, estamos vinculados, unidos a Cristo, todos con Él y todos entre sí por el Espíritu Santo. Es una unión espiritual indisoluble. Ahora, oficialmente, los judíos fueron unidos a este cuerpo en el día de Pentecostés, pero oficialmente los gentiles lo fueron en el día
descrito en el capítulo 10 en casa de Cornelio. No es un doble bautismo, sino que también los gentiles quedan incorporados como creyentes a este cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo mismo es la cabeza. Y como una entrada oficial de los gentiles en este cuerpo, en este bautismo, en esta introducción, en esta inmersión de una comunión nueva y vital con Dios, pues el Espíritu Santo es derramado, según la expresión aquí, de una forma notoria, que también los gentiles quedaban incorporados. Y como nosotros, supongo que no habrá aquí ningún judío, pues somos gentiles en el sentido bíblico, gentiles creyentes, cuando creímos, quedamos bautizados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cualquier alma que cree en Cristo automáticamente queda conectada con Cristo y con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Por qué? Si Cristo es la cabeza y la Iglesia son los miembros, pues Cristo nunca ha dicho que Él se cortaría la cabeza para separarse del cuerpo. Así que cualquier alma que pertenece a Cristo, pertenece al cuerpo de Cristo. Y no hay cuerpo de Cristo sin la presencia permanente del Espíritu Santo. En este sentido, cada alma es bautizada cuando cree. Pero el hecho histórico del bautismo, formando la Iglesia, tuvo lugar en Pentecostés. Dice en el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Estos, los gentiles, también como nosotros, igual que nosotros. Pues ya tenemos la entrada oficial. Pedro dice, ¿cómo puedo yo impedir el bautismo? Si Dios ha obrado esto, porque ellos han creído, a pesar de ser gentiles. Si Dios los ha salvado, pues si tienen lo que es más, vamos a esta ordenanza. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Quisiera considerar este epígrafe. Pedro abre la puerta a los gentiles, no sólo como una crisis en la vida y ministerio de Pedro, que es el primer punto, sino considerando el segundo como una explicación de las llaves de Pedro. Ustedes saben que en Mateo capítulo 16 y versículo 19, Cristo promete a Pedro, y esto sí que está claro que es a Pedro, a ti daré las llaves. No es como lo de la piedra, que hay distintas interpretaciones. Pero en cuanto a las llaves, dice personalmente, a ti daré las llaves. Y cuando lo dijo, pues tenía algún significado. Cristo no hablaba para perder el tiempo. Nosotros vemos confirmado este significado y explicado por lo que Pedro hizo posteriormente, después de esta promesa. Mateo 16, 19, a ti daré las llaves. ¿Pero las llaves de qué? Las llaves del reino de Dios. Las llaves del reino de Dios. Y dejamos la interpretación que le han dado los hombres por una interpretación errónea que no aceptamos. Que no es que los hombres no podrán ser salvos si Pedro no les abre la puerta del cielo. Que esto no lo dice allí. Dice del reino de los cielos. Pero si tiene estas llaves, ¿cómo las emplea? Pues aquí tenemos a Pedro, el encargado de abrir con estas llaves, primero en el capítulo 2 de los Hechos, como Pedro, el ministro, el siervo del dueño del reino, con su llave, con una de sus llaves, abre la puerta para que entren en el reino a través de la fe a los judíos. No sé si todos se han dado cuenta que en el capítulo 2 de los Hechos, aun cuando se habla de varones de muchas partes de la tierra, todos eran judíos.
A veces los creyentes sencillos creen que allí había ya la ONU, representación de todos los países. No, todos eran judíos. Lo que pasa es que muchos de ellos eran judíos de la dispersión y hablaban la lengua del país en que habían nacido. De modo que, de una forma oficial, Dios emplea a su siervo, al cual le entregó unas llaves, para que la puerta del reino quede abierta y los judíos entran. Y la llave es la predicación de Cristo y su muerte. Los judíos entran y 3.000 se salvan. Después veremos cómo otros creyentes de judíos los hay por distintas partes de Palestina. Pero oficialmente, capítulo 2 de Hechos es una descripción de cómo Pedro emplea una de sus llaves, la llave del Evangelio, abriendo formal y oficialmente la puerta en el reino, ese reino espiritual ahora, para los judíos. Esto lo veíamos ayer. Pero en el capítulo 10 notamos que Pedro, el mismo siervo, empleando la llave del Evangelio, abre formal y oficialmente la puerta del reino de los cielos para los gentiles, también para los gentiles. Así que hay esos dos momentos cumbres. Es una ocasión de trascendencia la que nos describe el capítulo 10. Cuando los judíos fueron salvos por la fe, parece que es más natural desde el punto de vista judaico, pero que los gentiles también, solo por la fe, pueden entrar y recibir el Espíritu Santo, y para que no haya dudas, de una forma notoria. No es que cada vez que un alma se convierta tengan que acontecer estas manifestaciones, sino que era un momento trascendental, como los judíos, así también los gentiles. Prueba de ello es que ahora vamos al capítulo 11 y veréis que Pedro, un apóstol, cuando llega a Jerusalén, pues tiene que dar explicaciones. Iba a decir excusas, no, más bien dar explicaciones. Pero no fueron los demás apóstoles que le llamaron la atención. Hay que leer atentamente que en el versículo 1 dice, del capítulo 11, y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y el versículo 2 nos describe quiénes le llamaron la atención. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. Estos eran los que protestaban. Judíos que habían recibido como Mesías a Jesús de Nazaret. Esto lo habían hecho. Pero no se les había ocurrido de ninguna manera que esta buena nueva pudiera darse a los gentiles. Al contrario, se les había ocurrido que si alguien entraba en casa de los gentiles, seguía siendo un judío que no había cumplido con su deber. Así que aunque fuese Pedro, vamos a pedirle explicaciones, vamos a llamarle la atención. Y entonces Pedro, con mansedumbre, de una forma ordenada, con testigos, se llevó 6 hermanos desde Jope, les va explicando el proceso, como él estaba en Jope, tan tranquilo orando, como Dios le manifestó aquella revelación. Pedro mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice, esto me ocurrió, y aquí hay 6 hermanos que son testigos. Ahora, cuando llegamos al versículo 15, habiendo relatado lo que hemos leído en el capítulo 10 también, añade Pedro, capítulo 11, versículo 14, o versículo 15 que he dicho. Y como comencé a hablar, explica Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. También. Los gentiles también, igualmente como los judíos.
Entonces me acordé, entonces me acordé, pero hasta aquel momento no lo había comprendido. Me acordé del dicho del Señor como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también, el mismo adverbio, también como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Dice Pedro, el apóstol Pedro, ¿veis cómo se expresa? Con qué naturalidad. No vemos allí ningún jefe de la iglesia. Un ministro de Dios que tenía unas llaves, que tenía que abrir la puerta a judíos y como ellos también a los gentiles. ¿Quién era yo? Para que pudiese estorbar a Dios. Y notad la reacción de aquellos que le escucharon. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Frente a este argumento no se atrevieron a polemizar. Y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que a los gentiles también. Algo así que es maravilloso esto, es sorprendente, no lo entiendo. También a ellos. También a ellos. Les cuesta reconocerlo. Pero fue así. A ti te daré las llaves. Y abrió la puerta con la llave y entraron primero los judíos y después los gentiles. Continuará la puerta abierta a través de los siglos mientras dure la época de la gracia para que entren judíos y gentiles por la fe y juntos formemos el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Cuando llegamos al capítulo 15, donde se nos describe aquel cambio de impresiones entre apóstoles, ancianos y la Iglesia, toman parte elementos destacados de la obra del Señor. Pablo, Bernabé, Pedro, Jacobo, sobre dilucidar el problema que habían suscitado los judaizantes, diciendo que no había salvación ni santificación para los gentiles a no ser que se hicieran primeramente judíos. Claro, Pedro ahora ya había sido enseñado. Antes él no lo veía así, pero ahora ya sabía que no había tal condición como hacerse judíos por medio de la circuncisión. De modo que tiene que discutirse este problema, este asunto, y tiene que llegarse a una conclusión, porque no se trataba aquí de un asunto de una iglesia local, como hay que dirigir las cosas en una iglesia local. Es una equivocación pensar que hay enseñanza aquí para cosas de iglesia local. Aquí se trata de un asunto más fundamental aún, de cómo pueden ser salvas las personas, si solo con la fe o mediante el rito de la circuncisión, quedando todos los gentiles obligados a guardar la ley como los judíos. Esto es mucho más grave, porque esto ya es fundamental para la salvación. Así que lo trataron y entre ellos tomó parte Pedro y dice en el versículo 6, se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, ya lo creo que lo sabían, había rendido cuentas de su misión. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, por la de Pedro precisamente. ¿Por qué? Porque a Pedro se le dijo, a ti daré las llaves. Que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, no Pedro, sino Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe, solo con la fe, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús,
creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Más evidencia, más prueba acumulativa. Y después que hubieron callado, Jacobo, sí que tenemos Pedro, y Pablo, y Bernabé, y Jacobo, todos abundando en el tema. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. No continuó. De los gentiles, tomar pueblo para su nombre. La iglesia que se va formando de creyentes, de judíos y gentiles. En tercer lugar, bajo el epígrafe Pedro abre la puerta a los gentiles, quisiera decir algo que la obra de Pedro, en cierto sentido, se puede decir que fue la de un precursor del apóstol Pablo. Notemos esto de la siguiente manera. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y versículo 30, el autor, Lucas, deja a Pablo en Tarso, su ciudad natal. Le deja en Tarso. Capítulo 9, versículo 30. Pablo se encuentra en Tarso. Allí le dejamos. En el capítulo 11, versículos 25 y 26, le vemos ya en medio de una iglesia gentil. Bernabé, el hombre de visión, el hombre de la oportunidad, ve que la gracia de Dios era manifiesta en Antioquía y que allí era un lugar donde Pablo podía ejercer su ministerio. Así que ni corto ni perezoso va en busca de Pablo, que se encontraba en Tarso. Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Ya le vemos aquí en medio de una iglesia mayormente gentil. ¿Qué ha ocurrido entre tanto, entre el capítulo 9 y el capítulo 11? ¿Qué ha ocurrido? Pues el capítulo 10. Pedro oficialmente abre la puerta del reino para que entrasen por la fe los gentiles. Y una vez que la puerta está abierta, entonces entrará Pablo. Pero primero, Pedro ha sido el instrumento que Dios ha empleado como precursor para abrir la puerta de los gentiles. Pedro era el elemento escogido por Dios para hacerlo de una forma oficial. Y luego entrará Pablo en este ministerio. Veis pues que en ese sentido Pedro hizo una labor que se puede llamar la de un precursor, como Juan Bautista abriendo la puerta al Mesías. Pasaremos al segundo párrafo de nuestro tema. Pedro abre la puerta a los gentiles, era el primero, y el segundo titulado Llamamiento del instrumento principal, y este es Pablo. El llamamiento de Pablo se encuentra descrito en varias partes. Históricamente, en el capítulo 9 de los Hechos. Luego, él dando testimonio una y otra vez de cómo había sido convertido y del por qué predicaba lo que predicaba. Pues de estas veces, dos han quedado también registradas en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Pablo da testimonio de su conversión y de su llamamiento. Ahora nosotros no dudamos en afirmar, y nunca se afirmará lo suficiente, que la conversión y llamamiento de Pablo fue un acontecimiento extraordinario que marcó época en la historia del cristianismo. Fue un momento cumbre en la historia
del cristianismo, el llamamiento del apóstol San Pablo. Hemos de ver en estas lecturas, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, que no se trata solo de la salvación de un hombre, aunque esto es verdad. Pablo, un hombre perdido, fue salvo, ¿verdad? Fue salvo en el camino a Damasco. Pero más que esto, lo que se indica en estos relatos es que Dios salvó y llamó a Pablo para una misión muy peculiar, muy especial, muy extraordinaria. Leemos en el capítulo 9, versículo 15. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No tenemos tiempo, pero si leyésemos y comentásemos todo el capítulo, veríamos que a la sazón, cuando fue salvo, Saulo, que así era su nombre, iba de Jerusalén a Damasco. ¿Para qué? Para continuar en la persecución en la que se encontraba él empeñado contra los llamados cristianos o nazarenos, los seguidores de Jesús de Nazaret. Empeñado en ese trabajo, iba a Damasco para perseguir los que allí estuviesen, que hubiesen hecho profesión de fe en este crucificado. Y entonces le aparece el Señor de la Gloria y Pablo se entrega a Cristo como hombre para ser salvo y como siervo para servirle. Y el Señor, que conoce a todos sus siervos, emplea a otro, Ananías. Vemos a Pablo, ¿dónde? En Damasco, ciego, recibiendo una transformación, y Dios emplea a este Ananías diciendo: ve a Damasco, a tal lugar. Y versículo 11: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Ananías, de una forma especial, recibe este encargo del Señor. Pero Ananías, conocedor de quién era Saulo, usando de esta libertad, de esta familiaridad de los hijos de Dios, se expresa con términos de sorpresa y de protesta. Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y no solo en Jerusalén, sino que ahora ha venido a nosotros para perseguirnos a nosotros. ¿Cómo es posible que ahora yo vaya a tratar a este hombre como mi hermano? Y entonces el Señor le contesta: ve, porque este hombre precisamente es un instrumento, literalmente vaso escogido. Vaso escogido. Notemos esto: vaso o instrumento escogido por Dios. ¿Para qué? Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Luego, en Gálatas, palabras del mismo apóstol, tenemos otra descripción de este llamamiento tan peculiar. Gálatas, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles
luego no conferí con carne y sangre. Hechos capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esta visión celestial, queridos hermanos, entraña tanto su conversión como su llamamiento. Y él no fue rebelde a este designio de Dios al salvarle y a este propósito al llamarle. Una visión compleja. Dice, yo no he sido rebelde a esta visión celestial. Vaso escogido por Dios. Y preguntamos y contestamos con las Escrituras, ¿por qué y para qué Pablo fue escogido como un vaso de elección? Pues contestaremos esta pregunta tan interesante con 3 respuestas. Primero, Pablo fue escogido para ser ministro y testigo de Cristo, especialmente entre los gentiles. Pues el tema general de nuestro estudio es preparación para la evangelización de los gentiles. Y Pablo fue escogido para ser ministro y testigo de Cristo entre los gentiles. Esto lo dice él en estos relatos, capítulo 9, 22 y 26, muchas veces. En segundo lugar, Pablo fue escogido, vaso de elección, para predicar el Evangelio de Cristo y fundar iglesias. ¿No había la iglesia en Jerusalén? ¿No había otros apóstoles? Sí, había iglesia en Jerusalén, la primera. Nadie puede discutirle esto. Había otros apóstoles, cronológicamente primeros que Pablo. Pero Dios, que es Dios y que es el Señor de la casa, que es el dueño de la viña, que es soberano en lo suyo, pues Dios dispone que Pedro abra la puerta de este inmenso campo, pero que sea Pablo quien entre de una forma especial para predicar el Evangelio entre los gentiles y fundar iglesias. Veamos como él mismo lo dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 18 al 23. Capítulo 26 de los Hechos, versículos 18 al 23. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El heraldo de Cristo es una faceta del ministerio de Pablo, objeto de su llamamiento, para predicar el Evangelio de Cristo y fundar iglesias. Dice, escribiendo a los Corintios, hablando de aquellos que habían formado un espíritu de partidismo entre los creyentes, poniendo a sus predicadores como jefes de partido, cuando los predicadores mismos no tenían ninguna culpa, dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio.
Pablo fue llamado para predicar, para proclamar entre los gentiles esta buena nueva. Pero, predicando el Evangelio, actuaba como un fundador de iglesias. Leamos en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios es una porción muy interesante esta. Capítulo 3, versículos 6, 8 y 10. Dice: yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, siervos, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Era la labor de los predicadores igual? No, señores, no era igual. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Pablo actuó como el perito en la materia, de parte de Dios, como el arquitecto, para colocar el fundamento. Y es tan importante esto, que una buena edificación no puede carecer de un cimiento adecuado. Y quien coloca el cimiento ha de ser una persona técnica que sepa lo que hace. Que sepa lo que hace. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Pablo fue enviado, escogido por Dios y enviado para fundar iglesias. Y no podía fundar iglesias si no ponía el fundamento, que era la presentación de Cristo, su persona, su cruz, su resurrección, la venida del Espíritu Santo. Esto hizo en Corinto. Claro, otros lo han hecho después, pero en aquel entonces, ¿quién lo hizo entre los gentiles? Lo hizo Pablo. Y los demás no hemos hecho otra cosa que copiar, pero él lo hizo de una forma original, porque fue llamado, vaso escogido para esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Otro versículo muy interesante, que además de lo personal refleja la función de ministro como Pablo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo fue iluminado, camino a Damasco. Una iluminación interna, un nuevo nacimiento. Y Pablo fue convertido. Esta verdad se encuentra aquí. Pero esta verdad no limita toda la enseñanza, ni mucho menos. Dice que como apóstol, Dios resplandeció en su corazón para que fuese un medio de bendición, y este resplandor se hiciera extensivo a otros. Es la iluminación, es la luz del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién conoce de la gloria de Dios? ¿Dónde se encuentra esta manifestación? Pues en la faz de Jesucristo. Y maestro de los gentiles, predicador, ya lo hemos visto, predicar el Evangelio. Apóstol es una palabra que significa etimológicamente enviado. Pero naturalmente hemos de discernir en el Nuevo Testamento su significado, porque hay palabras que su significado etimológico no lo dice todo, entrañan mucho más que esto. El Espíritu Santo ha tomado palabras, las ha empleado para su revelación a nosotros, pero dándoles un significado mucho más amplio y a veces técnico desde el punto de vista cristiano.
Un apóstol es un enviado. Pero hay un sentido en que no todos los enviados son apóstoles. Los 12 apóstoles, juntamente con Pablo, lo eran en el significado fundamental de tener que cumplir una misión que llevarían a cabo ellos con exclusión de otro alguno. Y luego, la palabra apóstol en el significado de enviado se cumple en todos los que son enviados a cumplir una misión. Pero de una forma especial y fundamental, solo se puede aplicar a los 12 y a Pablo. Pues en ese sentido muy amplio y muy particular y muy especial, lo emplea Pablo cuando dice apóstol y maestro de los gentiles. Cuando tiene que discutir con los corintios, por ejemplo, ¿no soy yo apóstol? Pues no habla de un misionero cualquiera, habla de un apóstol que ha visto a Cristo resucitado. ¿Le has visto tú? ¿Le he visto yo? No. Y podemos y debemos ser enviados. Pero él lo era, porque reunía las condiciones mínimas, no como los de Jerusalén que estuvieron con el Maestro en la tierra. Pero para ser apóstol, por lo menos tenía que haber visto a Cristo resucitado y luego haber demostrado con pruebas indubitables de que Dios, por medio de él, pues hacía milagros que eran unas manifestaciones, unas cartas credenciales de que lo que pretendía ser Pablo lo era. ¿Por qué? Porque el Señor que le había llamado le acreditaba una y otra vez. Era apóstol, pues con todo el sentido pleno de la palabra, único que se aplica a los apóstoles fundamentales para llevar a cabo esta labor. Bien, queridos hermanos, si Pablo fue llamado para ser apóstol y maestro de los gentiles, juntamente con lo que hemos visto de predicador, entonces pensemos en esto. Para predicar el Evangelio, Pablo necesitaba el mensaje, si no, no podía predicar. Como maestro, para poder enseñar, necesitaba la doctrina, la declaración del misterio, como dice él. Y para ejercer su apostolado necesitaba la autoridad. Y todo esto tuvo Pablo con creces. Todo esto tuvo Pablo con creces. El mensaje, la enseñanza y la autoridad apostólica. Discernamos esto en Pablo, que es muy importante. Veamos primero los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. No leeremos tanto porque desde el versículo 10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, tiene mucha aplicación, pero esto, la enseñanza aquí directa, es los apóstoles. Tiene más aplicaciones, pero él lo dice como apóstol. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos. No con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que él enseñaba a viva voz y por la pluma cosas que el apóstol San Pablo, a pesar de ser un hombre erudito, un hombre educado, condiciones que también Dios conocía en Pablo y que empleó muy bien, todo esto no le servía para revelar cosas de Dios. Primero, Dios tenía que revelárselas a él. Y Pablo fue objeto de visiones y revelaciones como ningún otro hombre en el Nuevo Testamento lo ha sido. Cristo es el Salvador y no hay otro. Pero como hijo de Dios, se puede decir que Pablo es el hombre más ilustre.
porque Dios hizo con él grandes cosas. En 2 a los Corintios capítulo 12, que no vamos a leer, él dice: es lástima que tenga que apelar a esto, pero he sido objeto de visiones y revelaciones. He oído cosas en el tercer cielo que no me es lícito, no me es dado el revelarlas. Cosas incomprensibles, cosas indecibles, inefables, que no se pueden decir. Ahora, ¿dónde sigue vamos a leer? Porque esto es muy importante para nuestro tema. Es en Efesios capítulo 3. Es otra porción importantísima para el desarrollo de este tema. Efesios capítulo 3, versículos 2 al 13. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Un ministerio especial. Predicador, apóstol, maestro. Y añade, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio. He dicho que como maestro, para poder enseñar, necesitaba, pues, cada maestrillo tiene su librillo. Ahora, si era un maestro de Dios, necesitaba la doctrina de Dios, y él no la tenía. Pero fue escogido, vaso escogido, para hacer esto, y esto es muy peculiar de Pablo y de los apóstoles. Los demás tenemos la doctrina. ¿Dónde está? En las epístolas. ¿Quién la escribió? Ellos, pero no nosotros. Nosotros no podemos añadir nada a esto, ni podemos hacerlo como ellos. Pero él sí. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Qué sabríamos nosotros del misterio de Cristo? ¿Qué sabría Pablo? Pobre Pablo, perseguidor de los cristianos. Pero el Señor dijo a Ananías: vaso escogido me es este. ¿Para qué? Para ser apóstol y maestro. Y le voy a revelar el misterio. Lo que Dios tenía previsto desde la eternidad. De salvar a los judíos y a los gentiles sobre la base de Cristo crucificado y de la fe en Él. Esto era un misterio. Él lo recibió por revelación y luego lo enseñó. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Era pues una revelación que Dios les daba para que ellos explicasen a las iglesias. Y luego, quedando escrita, revelación y enseñanza que ha quedado plasmada en el Nuevo Testamento para todos los creyentes de todas las iglesias de todos los tiempos. Que los gentiles sean juntamente herederos, también los gentiles, juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar. ¿Quién va a declarar esto? Pablo podía hacerlo. ¿Por qué? Previamente, como evangelista, había recibido el mensaje del Evangelio. Como maestro, por gracia, había recibido la enseñanza. Y como apóstol, autoridad para enseñarlo y decir que era esto y no otra cosa. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. ¿Hizo Pablo esto? ¿Hizo uso de este mensaje, de esta enseñanza y de esta autoridad? Sí. No solo fue heraldo, sino fue campeón. Acabó la carrera como evangelista, fundador de iglesias. Como apóstol, en ese sentido peculiar que no se aplica
a ninguno de los que le siguieron, y también como maestro, y gracias a la enseñanza que Dios ha dado a la Iglesia por medio de Pablo y los demás apóstoles, hoy tenemos una enseñanza que hemos de guardar celosamente, con humildad, pero con firmeza espiritual, para que ni nadie nos quite ese tesoro que Dios quiso dar a la Iglesia por medio de este instrumento principal que se llama el apóstol San Pablo. Y termino con aquellas palabras suyas tan importantes y al mismo tiempo que presentan una paradoja. Primero los Corintios capítulo 15, versículos 8 al 10. He aquí la paradoja de Pablo. Humildad y ensalzamiento. El hombre Pablo era humilde. El apóstol de los gentiles era levantado por Dios. Versículos 8 al 10. El postrero de todos como un abortivo, Cristo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aquí vemos al evangelista, al maestro y al apóstol haciendo más que todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó para esto. Una obra de importancia capital, que se reviste de un significado que para entenderlo hay que meditar muchas veces en esta palabra de Dios. Y entonces daremos a Dios gracias por este instrumento principal. No seremos paulinos, pero seremos hombres agradecidos. Al mismo tiempo, recordemos, hermanos, lo que hemos dicho hasta aquí, que la preparación para la evangelización de los gentiles, según estos momentos cumbre en los Hechos de los Apóstoles, entraña un cumplimiento de una promesa feliz dada por Dios a Abraham. Llega a Cristo que cumple la peor parte, morir en la cruz. Esto no lo hizo ni Pablo ni nadie. Pero una vez que se ha cumplido esto, entonces envía a los suyos. Pedro abre la puerta, ya lo hemos considerado en sus distintos puntos. Luego Pablo entra como evangelista, como maestro y como apóstol, y cumple su cometido. Pedro y Pablo, vasos escogidos por Dios para una misión. Y querida hermana y querido hermano, ¿no hay nada para nosotros? ¿Todo lo hicieron ellos? Queridos hermanos, también nosotros somos vasos escogidos. No tenemos tiempo porque sería otro mensaje. Somos vasos escogidos. Hemos sido convertidos y somos de Cristo. Y hemos sido llamados para realizar algo en la viña de Dios, en la iglesia de Dios, en el campo que es el mundo. Pero se impone, se requiere, el sine qua non de nuestro trabajo es que seamos vasos limpios y útiles para luego, en nuestra medida, evangelizar a los gentiles. Que así sea. Amén.